Por eso hoy, en vísperas, fijaos, de la Navidad, que hace 70 años, en el año 43, muchos no estabais el año 43, pero otros sí que estabais el año 43, eran los años del hambre, eran momentos difíciles. Que empiece una nueva cofradía a cara descubierta, dando testimonio de su fe, era un hito, era algo especial. Y el color de los hábitos de la cofradía, blanco y rojo, era el color de los jocistas, de la juventud obrera católica. Hoy me tengo que preguntar dónde está la juventud católica. ¿Qué hemos hecho mal para que estén tan alejados de esa verdad que ilumina, que consuela, que ayuda, que hace vivir auténticamente felices? Os decía, aquellos años del hambre, el color blanco se volvió crema, porque las capas eran de lienzo curado. Quienes no sois mayores no sabéis lo que quiero decir, yo sí lo sé, porque en mi pueblo mi padre lo vendía, el lienzo curado y el lienzo sin curar. Era el algodón que ya estaba tratado y estaba más blanco, o era el sin curar, que era como más moreno, más crema, más vasto, más resistente. Las capas de lienzo curado, porque no había otra cosa. Y en ese trayecto de 70 años se han conseguido muchas cosas, incluso un patrimonio importante. Pero eso no es lo importante. Permaneced fieles a vuestros orígenes. ¿En qué año es cuando empezaron a procesionar los jocistas? Antes del 43. Antes del 43. Antes del 43. Cuando Gandásegui estaba buscando gente que fuera un poco la simiente de las cofradías para cubrir los pasos, que se estaban montando, reagrupando lo estaban haciendo Cosío y Agapito y Revilla, estaban agrupando pasos de los almacenes del museo, que habían quedado las figuras dispersas después de la desamortización, y para cubrir todo ese conjunto, pues buscaba cofradías añadidas, porque claro, con las 3 o 4 que había, pues tampoco era muy, ¿entiendes? Y ahí pues empezó a salir la Hoz, y luego ya más tarde, en el 43, ya se constituyó en cofradía, y ya, independizándose ya en parte de la Hoz. De lo que es la Hoz. Nació como una sección de la Hoz en la que para ser cofrade había que ser jocista, pero no todos los jocistas eran cofrades. Correcto. Entonces se procesionaba en un principio con el paso del Camino del Calvario, me parece. Camino, exactamente. Sí. Que de aquella se denominaba el despojo. El despojo, y luego ya se empezó a sacarla, creo que después se empezó a sacar, no estoy muy seguro, la imagen de Cristo del Despojo que prestaba la cofradía de Jesús Nazareno. Pero yo no sé, eso ya no lo tengo muy claro, porque ahí hay 6 años, que yo con 13, en el 43 yo tenía 13 años y ya tenía 19 cuando me hice cofrade. O sea, hay ese periodo que pasas de chico a, ¿sabes? Claro. Los colores de la cofradía pues vienen lo que ha dicho don Mariano. Hubo que conseguir lienzo moreno a través de un cupo de algodón que es para tejer, para hilar y luego tejer, que lo consiguió don Julio Martín, que era el presidente del Consejo de la Hoz, y se lo hizo a un amigo que era el director de la Textil Castilla y Textil Pisuerga. Ahí se hiló, se tejió, y lo que era rojo se tiñó, pero lo rojo y lo otro era todo lienzo. Y además con cupo, porque las telas estaban racionadas, Sí. Para tela de sábanas y todo esto, daban el racionamiento a la cartilla, y se consiguió pues un lote de tela que no fue, ya había hábitos, pero en el 49 fue ocasión de incrementar bastante el número de cofrades, eso lo veréis en los libros, porque ya se empezó a tener tela para hábitos, porque no se podía ya entonces salir sin hábito. La cofradía ya como entidad propia, pues ya procesionaba con hábito, acompañando el paso del despojo, el que es actualmente preparativos,
y posteriormente se nos concedió también a perpetuidad el paso de Camino del Calvario. El Calvario. Sí, luego se han ido añadiendo pasos, al final hasta 3 pasos. Hasta 3, porque la primera imagen que procesionamos en solitario fue el Cristo del Despojo, que da parte del conjunto escultórico de preparativos. De los almacenes del museo. Hasta que ya la cofradía, en el año 93, pues realizó la imagen del Cristo, del Cristo propio de la cofradía. Posteriormente sí, hubo problemas en el préstamo de la imagen de Cristo despojado, de Cristo del Despojo de la Cofradía de Jesús, pues rivalidades entre cofradías y cosas, y hubo que agenciarse por una imagen. Sí, hubo que realizar una imagen. Posteriormente, en el año 2000, también la cofradía realiza la talla de Nuestra Señora de la Amargura. Exacto. Que también hasta entonces procesionamos una dolorosa que está depositada en la iglesia de San Miguel. De San Miguel. Y que es una imagen sentada. Sí. Es una imagen sentada. Y que se dejó de procesionar porque estaba comida de carcoma. O sea, estaba muy mal estado para poderla procesionar. Entonces, esa situación pues también propició pues que la cofradía tuviese que optar por realizar una imagen propia. Posteriormente, para la procesión del Martes Santo del Encuentro, donde procesionamos a Cristo Camino del Calvario, que en un principio era la talla de Cristo del conjunto escultórico de Camino del Calvario, pues también el Museo Nacional de Escultura también negó el permiso para desmontar. Sí, puso inconvenientes debido al estado de conservación. Los conservadores del museo pues no recomendaban el desmontaje de esa pieza del conjunto escultórico. No solo no le recomendaban, le llegaron a prohibir. Sí, le llegaron a prohibir. Entonces o sacabas el paso entero, con lo cual ya desmerecía, o la imagen suelta no la podía sacar, porque ese paso precisamente además el museo le tiene permanentemente montado. Porque yo creo que ya ni ellos se atreven a desmontarle. Sí. Porque las imágenes, tanto atornillar y desatornillar, terminan, claro, las partes bajas terminan deshaciéndose, claro. Y entonces esa situación propició que ya en el año 2009 pues también la cofradía pues tuvo que encargar una talla, que es la actual que procesionamos. Y bueno, pues estas situaciones que nos han venido de esta manera, pues vienen arrastradas, pero sí, que luego es el luz en bien de la cofradía. Correcto, es lo que ha impulsado a la cofradía pues a tener ahora mismo, como tenemos, siendo una cofradía joven y moderna, humilde, de clase obrera, pues 3 imágenes titulares que bueno, pues y estamos más, que muy orgullosos. Y el Santísimo Cristo de la Fe, que es una imagen que, aunque el valor artístico no sea a lo mejor comparable con otras imágenes, sí que para nosotros es una imagen de un valor muy especial, sobre todo sentimental, porque es una imagen que realizó un cofrade, un jocista, y que fue Premio Nacional de Escultura en el año 49, en el certamen de artesanía, de artesanos, no de profesionales. Pues sí. Era un certamen que se hacía de artesanía, siempre lo hacía coincidir el régimen de Franco, le hacía coincidir con la fiesta del 1 de mayo, y ahí aprovechaban eso para ir, vistiendo el día, ¿no? Y obtuvo el primer premio nacional. Le talló precisamente en los locales de la JOZ de Leopoldo Cano, en el número 28. Y ahora, pues después de 70 años de historia, pues solamente pues desbordar emoción, ilusión de tener pues esta cofradía consolidada como está, con cofrades jóvenes como hemos visto aquí y con cofrades menos jóvenes como Severo, que son ejemplo del sentir cofrade de esta cofradía.